de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021, aquí en su libro Escritoras y Escritores Coahuilenses. Cristina Rivera Garza, quien es autora de este libro, es traductora, crítica. Dentro de sus más recientes libros incluyen la autobiografía del algodón de Lilia Crest, de Taiga Síndroma. Además, todos estos libros en donde también encontramos Había mucha neblina o humo o no sé qué han sido publicados por Random House en distintos años, entre el 17, el 18 y el 2016. Ganadora de distintos premios como Anna Sagers en el año del 2005, Premio Rogers Collins por parte de Literatura Latinoamericana en el año del 2013. En 2 ocasiones ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz, en el año del 2001 y en el año del 2009. Por Nadie me verá llorar y La muerte me da, respectivamente. Ganó también el Premio Shirley Jackson en el año del 2018. Ella es fundadora del doctorado en Escritura Creativa en Español por parte de la Universidad de Houston y la acompaña Laura Luz Morales. Ella nació en el año de 1982 en Saltillo, Coahuila. Periodista, escritora y productora audiovisual. Como narradora ha publicado cuentos en las revistas La Negra Pirata y Pola. En la antología Esos son mis papeles y en el proyecto cultural Página 7 del periódico Vanguardia. Además, es autora de la novela Xibalbá en el año de 2016, cuando fue publicada. Ganadora de la convocatoria municipal Acequia Madre y ¿Cómo crees que se enamorarán los patos? En el año de 2018. Seleccionada del colectivo literario Jorge Ibargüengoitia. Con ustedes, la presentación del libro. ¿Me escucho? Ok. ¿Me escucho bien con el cubrebocas? ¿No hay ningún problema? Perfecto, para no quitármelo. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo a la Feria del Libro y a la Secretaría de Cultura porque me hayan considerado para presentar el libro de Cristina Rivera Garza. La verdad es que siento un gran honor y aparte una gran responsabilidad de hablar de este libro en especial por el tema que aborda y bueno, agradezco mucho, de verdad. No entendí muy bien por qué me eligieron a mí, pero voy a aprovechar estos minutos antes de cederle la palabra a Cristina para decirles algunas de mis impresiones de este libro que me parece muy necesario y muy fundamental, sobre todo en la época en la que estamos viviendo en México. Bueno, primero, así como una breve introducción para la gente que todavía no ha leído el libro, que no lo conoce. El Invencible Verano de Liliana cuenta la historia del feminicidio de Liliana, la hermana de Cristina Rivera Garza, que ocurrió el 16 de julio de 1990. En el momento en que ella lo relata, habían pasado 30 años y Cristina tarda 30 años en abrir las pertenencias de su hermana Liliana, que tenía 20 años cuando fue víctima de este feminicidio. Y entiendo perfectamente todo el dolor que debió haber pasado, todos los sentimientos que ella incluso expresa en el libro, por los cuales ha de ser muy difícil enfrentarse a esos objetos de los que una persona que le pertenecían a alguien tan querido para nosotros, alguien de nuestra familia. Y bueno, partiendo de este punto, me parece importante decir 2 cosas, y ya le voy a hacer la palabra a Cristina. La primera es que, bueno, que este libro es una novela, es una crónica, es un homenaje, es un reclamo de justicia, es muchas cosas. De pronto no sabes exactamente frente a qué estás hasta que vas descubriéndolo, y creo que sobre todo es un acertijo. Y Cristina nos invita a su acertijo, nos invita a que con ella la acompañemos buscando las respuestas, buscando los porqués de este feminicidio, de esta pérdida tan grande. Esa es una de las primeras impresiones que me dejó el libro, y en este camino me impresionó mucho cómo Cristina
nos abre no solo las puertas, nos abre todo, puertas y ventanas de la intimidad de ella, de su familia, de su hermana, nos entrega a Liliana a través de sus cartas, de sus apuntes, de sus cuadernos, y esto es una acción muy íntima, pero creo que también muy bien planeada por la autora, porque en este recorrido nosotros nos identificamos con Liliana en muchas maneras. A muchos se nos olvida cómo fue ser joven y lo inteligentes y lo sensibles y lo dulces y lo amorosos que podemos ser a los 16, a los 17, a los 20 años. Y creo que esa impresión en lo personal a mí me pareció muy significativa en el hecho de que nosotros pudiéramos conocer a Liliana y un poquito más a Cristina y un poquito más a su familia. Y bueno, este es un punto de la novela o del libro que a mí me parece muy significativo, porque vamos con ella acompañándola a comprender, y no a comprender nada más lo que le sucedió a Liliana, sino a comprender lo que nos está sucediendo a nosotros en esta sociedad. Eso es uno de los puntos más fuertes que uno entiende cuando avanza en la lectura. Y voy a leer, cuando iba leyendo el libro, iba seleccionando algunos fragmentos que me parecieron muy importantes y que me atrajeron, pero luego me di cuenta que tenía muchos y dije, voy a acabar leyendo aquí el libro completo, porque es un libro aparte bellísimo. Dentro de la tragedia está esta belleza, porque es un libro duro y es un libro muy emotivo. Pero bueno, quiero leer nada más un par de fragmentos que me parecieron muy importantes, o bueno, que voy a contar por qué. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo estaba leyendo este libro y ahora con la tecnología con la que contamos, inmediatamente me fui a Google a escribir el nombre de Liliana Rivera Garza y a ver qué aparecía. Y aparecieron algunas fotografías que han sido publicadas por medios en cuanto a la promoción de este libro. Y entonces, después de eso, yo leo este párrafo. Días más tarde, regresé a Houston para tomar clases durante el semestre de verano. En las fotos que tomamos cuando salíamos rumbo al aeropuerto, Lili y yo estamos frente a nuestra antigua casa, gesticulando cómicamente la una ante la otra y después hacia la cámara. Delgada, con las manos dentro de los bolsillos de una larga falda blanca, con el cabello recogido en una cola de caballo, Liliana me observa con cuidado mientras cierro los ojos y saco la lengua hacia la cámara. Luego, en la siguiente imagen, yo me le quedo viendo mientras ella inclina el cuello hacia la izquierda y tuerce la boca en un gesto que nos provoca risa. ¿Nos burlábamos de algo? Seguramente, tal vez de nosotras mismas. Entonces leo esto y recuerdo que yo ya vi esa fotografía en Google y hay un choque en mi cabeza donde siento, y me regreso a la fotografía y hay un momento en el que siento que ya conozco a Liliana y que ya conozco a Cristina sin conocerla, y que no veo a una escritora, sino veo a una hermana al lado de su hermana. Y me causó mucha emoción, fue muy emotivo este momento, y ahí descubrí esta virtud del invencible verano de Liliana, que es que no nada más nos lleva a la intimidad de ella y de su hermana, sino a nuestra intimidad cotidiana, de nuestra propia familia, de nuestros propios seres queridos, y esto te hace reaccionar en cuanto a cómo sería perderlos, y sobre todo cómo sería perderlos de una manera tan que no debería suceder, de alguna manera, por así decirlo. Este es uno de verdad, algo que van a encontrar en el libro en el momento que lo lean, o los que ya lo leyeron, espero que estén de acuerdo conmigo, cómo esta intimidad nos permite una reflexión muy personal. Y el segundo punto que quería abordar es el punto del feminismo y de la voz de Cristina Rivera Garza diciéndonos directamente, que nos está recordando que al patriarcado hay que tirarlo y lo vamos a tirar. Y lo dice con esta voz que quizá muchas mujeres necesitamos escuchar,
sobre todo jóvenes, sobre todo sentir que esta lucha del feminismo es una lucha que tiene un motivo, más allá de otras cosas en las que de pronto se puede llegar a perder o a confundir. Y bueno, uno de los puntos que maneja Cristina, bueno, voy a decir también que yo como feminista sé que todas las feministas a veces no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero en una todas estamos de acuerdo. El feminicidio no debería de pasar, ninguna mujer debería morir por su género específicamente. Obvio no debería morir la gente asesinada por nadie, pero encontrar que esto tiene un motivo cultural y social arraigado es algo que nos va a ayudar a entender el problema que estamos pasando como sociedad. Y en este punto creo que Cristina habla de algo muy importante que nada más lo plantea ahí, y creo que también depende de nosotros llevarlo hacia más investigación, que son las masculinidades atrofiadas. Y eso me pareció algo muy interesante, porque siempre estamos preguntando o pensando por las mujeres y por las víctimas, pero no nos preguntamos cómo es que existen estos hombres y estas masculinidades que se ven muy influenciadas por todo su entorno. Y bueno, me dejó pensando también esta parte donde antes de que fuera tipificado el feminicidio, se le llamaba a homicidio pasional o esta parte pasional. Y obviamente uno después de analizar se da cuenta que en los feminicidios no hay nada de pasional, no es algo que suceda de un momento a otro, no es algo que ay, se me fue el hilo de las cosas y ya voy a asesinar a alguien, a quitarle la vida a alguien. Es algo, los feminicidios se van construyendo con los años, se van construyendo con acoso, con manipulación. O sea, el feminicidio no tiene nada de pasional, es algo que se construye, y eso creo que es algo muy importante que nos deja ver Cristina en este libro. Y voy a leer el segundo fragmento, que me parece que resume muy bien esta idea. Como muchas mujeres en su situación, Liliana lo intentó todo: rodearse de un nutrido círculo de amigos, enamorarse de otros chicos de maneras más libres, dedicarse con ánimo a la arquitectura, prepararse para una vida autónoma. Pero a cada vuelta del camino, en los momentos menos pensados, Ángel la sorprendía ahí, una y otra vez, diciéndole que la amaba, pidiéndole disculpas, asegurándole que iba a cambiar. Ángel no se limitaba a pedir, Ángel también exigía una respuesta que, de ser contraria a sus deseos, podía desatar una furia que se expresaba en celos, golpes, acoso constante, amenazas de suicidio y tal vez amenazas contra otros seres queridos. Y eso Liliana lo sabía bien, lo había sabido bien por al menos 6 años. Su contexto la maniataba con la camisa de fuerza del machismo normalizado y las aristas más violentas de un sistema patriarcal que hasta hace muy poco pasaba por ser el estado normal de las cosas. Pero Liliana, que se describía en algunas ocasiones como triste o decepcionada, estuvo dispuesta hasta el final a no dejarse caer, literalmente, o a levantarse una vez más en caso de haber caído. Yo creo profundamente en esa Liliana, yo amo profundamente a esa y a todas las Lilianas. Y bueno, creo que Cristina hace una muy buena análisis y una muy buena reflexión sobre cómo funciona estas situaciones de relaciones entre un depredador y una víctima, y eso me parece sumamente importante porque este libro nos permite a nosotros como mujeres y como sociedad encontrar un punto más de apoyo para saber cómo encauzar lo que queremos defender, que son el derecho sobre todo a no ser violentadas ni agredidas y mucho menos asesinadas.
Y ya para terminar, Cristina, discúlpame si me estoy pasando un poquito de... quiero nada más recordar muy rápidamente 3 casos de feminicidio que han sucedido aquí en Saltillo. Y me parece muy importante porque el primero del que voy a hablar sucedió hace 20 años exactamente, y es un caso muy similar al de Liliana. Se trata de una compañera justamente estaba un año más arriba que yo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Istar Bautista tenía 21 años cuando fue víctima de este feminicidio, y en ese entonces nosotros no estábamos preparados para ese tipo de, como compañeros y como sociedad no estábamos preparados para esa noticia. La noticia se cubrió en su mayoría desde las páginas de seguridad, no llegó a las páginas ni siquiera del periódico, de la portada. Era un caso cubierto desde la nota roja. A Istar la encontraron en su casa estrangulada, era foránea, y la encontraron en su casa estrangulada después de haber trabajado en la noche con unos compañeros de la escuela, y en la mañana no llegó a la escuela y fueron sus compañeros y encontraron su cuerpo sin vida. Unos vecinos fueron y dijeron que habían visto entrar a una persona que siempre rondaba su casa, que se decía amigo de ella, y la policía dio con él, y este hombre confesó haberla asesinado, pero dijo que había sido un accidente porque estaban peleándose y la había empujado y ella se había golpeado la cabeza, pero ella tenía los peritos y la cuestión, se me fue la palabra, de la autopsia había revelado que tenía marcas y moretones en el cuello donde la habían estrangulado. Entonces el primer juez que dictamina el caso dice que no hay pruebas suficientes y le pone una fianza al presunto culpable de 120,000 pesos, que él paga inmediatamente. Unas horas después, el siguiente juez que vuelve a ver la carpeta encuentra pruebas suficientes para que sea declarado un homicidio doloso, para abrir una investigación de homicidio doloso, y cuando lo vuelven a querer arrestar, él ya no estaba, él ya había escapado y ya nunca más nadie volvió a saber de él. Y creo que como sociedad le debemos una disculpa a Istar, porque en ese momento nadie salió a marchar por ella, nadie supimos qué hacer, incluso hicimos todo lo contrario, y es algo que también nos dice Cristina, y es muy triste vernos reflejados hace 20 años en esa sociedad, y nos dice: el feminicidio no se tipificó en México sino hasta el 14 de junio de 2012, cuando el Código Penal Federal lo incorporó como un delito. Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. A gran parte de los feminicidios que se cometieron antes de esa fecha se les llamó crímenes de pasión. Se le llamó andaba en malos pasos. Se le llamó ¿para qué se viste así? Se le llamó una mujer siempre tiene que darse su lugar. Se le llamó algo debió haber hecho para acabar de esta forma. Se le llamó sus padres lo descuidaron. Se le llamó la chica que tomó una mala decisión. Se le llamó incluso se lo merecía. Y creo que eso describe mucho cómo hemos tratado de una manera tan ignorante, quizá de una manera que la sociedad nos ha impuesto, cómo hemos tratado estos casos de feminicidio, cómo los tratamos en el pasado. Y creo que como sociedad, les digo, le debemos una disculpa a Istar por no haber luchado más, por no haber salido a manifestarnos, por no haber exigido una justicia mucho más pronta. Y el otro caso que voy a mencionar es el de Alondra Gallegos, que el año pasado, 20 años, madre de una niña, y el año pasado ella fue también privada de su vida por un hombre en un acto de feminicidio. Y aquí inmediatamente salimos a manifestarnos y muchas mujeres fuimos a la Plaza de Armas y exigimos justicia y exigimos primero que ella apareciera porque estaba dada como desaparecida. Incluso hubo muchas deficiencias en cómo se manejó el caso desde la Fiscalía.
Y cuando ella ya apareció, y cuando el asesino o el presunto asesino en ese momento se entregó a la policía porque ya no pudo hacer más, tuvo que existir ya un órgano de justicia porque había muchísima presión de la sociedad. Y supe de muy buena fuente que incluso el gobernador estaba muy mortificado por cómo se iban a tratar estos casos, porque 2 semanas después de la muerte de Alondra, encuentran el cuerpo de otra chica, de Claudia, de 34 años, en un tambo, víctima de otro feminicidio, y inmediatamente se supo quién fue el culpable o el presunto culpable, y él huyó a Torreón y hubo una movilización inmediata porque otra vez salimos a las calles. En 2 semanas hubo 4 marchas en Saltillo, en la Plaza de Armas, y salimos a las calles y de nuevo, ahora sí, atraparon a esta persona que ahorita está esperando su proceso. Entonces creo, nada más para cerrar, que sí ha cambiado mucho estos tiempos y que pareciera que todas estas manifestaciones que hacemos nos sirven para mucho, pero realmente estamos haciendo hincapié y estamos presentes y estamos exigiendo. Qué triste que cada que pasa algo tengamos que salir a la calle a exigir lo que debería de funcionar correctamente, pero en una sociedad como la de nosotros, donde hay que tirar al patriarcado y donde hay un sistema machista que justifica estos actos de violencia, creo que lo más importante es que sí tengamos que sigamos insistiendo, que insistamos hasta que las cosas vayan cambiando. Y creo que la razón principal del feminismo ahorita es prácticamente cambiar toda una cultura, y es dificilísimo, pero pues hay que seguir con esto en el camino. Y para terminar, creo que el libro de Cristina es fundamental y es una pieza clave en esta época para que todos los que lo leamos reflexionemos un poquito más. Me estoy quedando corta con lo que puedo decir. El libro es muy emotivo, el libro es un verdadero homenaje a Liliana, una persona muy dulce, sensible, amorosa, y el libro es también este llamado a la sociedad para que de verdad tiremos ese patriarcado que nos está haciendo tanto daño. Y muchas gracias. Le voy a ceder aquí el micrófono a Cristina, que ya me llevé mucho tiempo, para que ella misma nos cuente. No, hombre, muchísimas gracias por esa lectura tan detallada, tan generosa, y me encanta especialmente que hayas hecho esta liga, ¿no? Esta conexión entre los hechos de hace 30 años, de hace 20 años y los que siguen pasando el día de hoy, por desgracia. Y como bien lo notas, yo creo que sí hay muchas cosas por hacer, evidentemente, pero sí hay una diferencia, y gran parte de esa diferencia consiste en tener ahora un lenguaje lo suficientemente claro para decir: esto no es un crimen pasional, esto es un feminicidio; para decir: esto no son comentarios festivos a la belleza de las mujeres en las calles, sino esto es acoso público. Es decir, creo que les debemos a las movilizaciones de mujeres, les debemos a los movimientos feministas del mundo entero, de las últimas décadas, la producción de este lenguaje, la posibilidad de usarlo en nuestra vida cotidiana para identificar y para podernos prevenir y defender en caso de condiciones extremas de peligro. Entonces, muchas gracias por hacer esa conexión. Yo creo que los libros, especialmente los libros que parece que miran hacia atrás, hacia el pasado, realmente siempre parten de preguntas del presente, y para eso hace uno ese recorrido, para llegar fundamentalmente hacia el presente, y con el presente y en la lectura y en la vida cotidiana saber qué nos toca hacer, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. A mí me da mucho gusto estar aquí en Saltillo, en esta feria. Es la primera feria a la que asisto en persona desde lo que parece ser décadas enteras, ¿no? Ya vidas enteras que hemos pasado encerrados por la pandemia. Entonces es un poco extraño volver a estar en los foros y volver a saludar a personas y no saber si uno se puede acercar, si va a pisar el codo, la mano. Es un poco
extraño todo, pero muy, muy emotivo, muy emocionante. Entonces, gracias por estar aquí. Sé que de alguna manera todos estamos corriendo algún riesgo, pero veo que todos nos cubrimos y nos estamos protegiendo, entonces está muy bien. Hace rato estaba en otra presentación del libro, estaba en la presentación de este libro que se publicó aquí en Coahuila, Historias que no pedimos. Supongo que todos ustedes tienen uno ya o estarán por recibir uno, pero son historias de colectivos, de mujeres y hombres que están en búsqueda de algún ser querido que les ha sido arrebatado de forma violenta, que los están buscando. El libro apenas lo estoy, libro que celebro, por cierto, y que apenas estoy hojeando, empieza con una descripción de los objetos que tocaron alguna vez los cuerpos de estas personas que siguen siendo extrañadas hasta el día de hoy. Y se los menciono, aparte de que me parece muy importante este tipo de proyectos y este tipo de iniciativas, se los menciono porque los objetos que nos dejan, que nos heredan las personas, especialmente, una vez más, las personas queridas que nos han sido arrebatadas de maneras violentas, siempre adquieren una presencia enorme y adquieren muchos significados. Tal como lo decía ciertamente, este libro de Vencile Verano de Liliana tiene su inicio, tiene muchos inicios y a lo mejor después podemos hablar de otros, pero uno del que quisiera platicarles hoy, porque vengo muy conmovida de esta presentación de Historias que no pedimos, ocurrió precisamente cuando abrí, después de 30 años, las cajas donde habíamos guardado a toda prisa las pertenencias de mi hermano en su departamento en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Las pusimos después en caja, las clasificamos y estuvieron mucho tiempo en la casa de mis padres en Toluca. Cuando finalmente me decidí a abrirlas, yo andaba buscando una agenda, algo de información que me permitiera localizar a los amigos, compañeros, colegas de mi hermana de 30 años atrás. Fue muy sorprendente encontrar entre los múltiples objetos que guardamos ahí un archivo muy generoso, muy detallado, que Liliana fue creando acerca de sí misma, documentando su paso por la tierra. Había cartas, muchas cartas que ella escribió y que recibió, había cuadernos, había la típica notita que antes de que hubiera Facebook y demás, las que anotábamos en las servilletas, a lo mejor algunos de ustedes todavía lo hacen, algunas tarjetas postales, boletos del metro, todas estas huellas materiales que habían sido también inscritas por la presencia de mi hermana. Fue un momento muy duro, fue un momento también muy emotivo, porque imagínense, todos esos objetos habían estado ahí sin ser tocados por nadie más, por 30 años. Y la impresión que yo tuve en ese momento fue que, claro, la última persona que había tocado todos esos objetos había sido mi hermana. Y puesto que todo esto estaba ahí, intacto, repito, el contacto que yo estaba teniendo con el papel, o con el metal, o con el plástico, con las cubiertas de los libros, etc., estábamos teniendo un contacto material, ¿no? Ella y yo. Estaban ahí restos de su presencia en estos objetos. Gran parte del interés, de los efectos que a mí me interesaba producir con este libro, tienen que ver con esta sensación de presente denso, con la sensación de que no es el fantasma de Liliana el que está ahí entre las páginas, sino la presencia material de Liliana en esas páginas. Y yo creo que eso es algo que se logra cuando, como en este libro de Historias que no pedimos, hacemos hincapié en los objetos, en cómo los objetos van convirtiéndose en este rastro material de esta presencia de nuestros seres queridos. Entonces, hace ratito que estaba en la otra presentación me sentí muy identificada con el proceso y el por qué hay que ponerles atención, ¿no?
porque la memoria finalmente no es algo que ocurre en la cabeza. Si la memoria es un proceso, es una práctica material, y tenemos todos estos medios para poderla invocar, traerla a colación, hacerla parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Hay un montón de cosas que dijiste de las que quiero hablar. Siéntanse también con la confianza de levantar la mano y hacer preguntas si así lo desean, porque uno viene de tan lejos, por primera vez participando en persona en este tipo de foros, pues para platicar, no nada más para hacer lo que hemos hecho solos por tanto tiempo durante la pandemia, que es hablar ininterrumpidamente frente a una pantalla. Entonces, por favor, levanten la mano y hagan preguntas o hagan comentarios. Pero déjenme nada más iniciar en otro inicio ahora. El 16 de julio de 1990, Liliana Rivera Garza, mi hermana menor, fue víctima de un feminicidio. Tenía 20 años, era estudiante en la Facultad de Arquitectura de la UAM Azcapotzalco y vivía unos 20-30 minutos de la universidad en la colonia Pesteros, en la calle de Mimosas. Meses después, una jueza encontró que había suficientes evidencias para levantar un acta de aprehensión contra el que era entonces su expareja, Ángel González Ramos. Ángel González Ramos se dio a la fuga inmediatamente y ha permanecido prófugo desde entonces. En gran parte, mi interés de escribir este libro viene de pensar, viene de la convicción de que nunca es tarde para hacer justicia. Sabemos muy bien que los feminicidios existen, entre otras muchas cosas, porque hay un gran porcentaje de feminicidas que nunca tienen que enfrentar a la ley. Hay un grado de impunidad realmente alarmante en México y en el mundo. Los feminicidas matan mujeres, acallan mujeres, desaparecen mujeres porque saben que pueden salirse con la suya, porque saben que eventualmente pueden seguir viviendo sin que nadie les reclame, me refiero a la ley y a la justicia, los actos que han cometido. Y un poco siguiendo con lo que estabas comentando antes, en efecto, en 1990, cuando este feminicidio ocurrió, fue leído mucho en la clave del crimen pasional. Los chismes que se oían, los rumores, de alguna manera todos terminaban con la pregunta, bueno, ¿qué hizo ella? ¿Dónde estaba? ¿Por qué vivía sola? Hacer estas preguntas, ustedes saben, implica que ya se ha hecho un veredicto, que ya se ha decidido que es la víctima, la culpable de la violencia que ha recibido. En ningún momento esta narrativa pone en tela de juicio o trae a colación la responsabilidad del único culpable de un feminicidio, que es el feminicida mismo, ¿no? Por mucho tiempo, en ese sentido, creo que fue muy difícil contar en el lenguaje dominante del patriarcado una historia que iba a contrapelo y que tenía que obligar a ese lenguaje a contarse de otra manera, de una manera diametralmente opuesta. Yo intenté varias veces escribir este libro con distintos registros. Fracasé de una manera enorme, muy clara para mí, en la escritura de ese libro, y no fue sino hasta que encontré las cajas, como les decía, que pude empezar a escribir un libro distinto, que no era un libro de ficción, aunque utilizaba algunas estrategias de la ficción, pero un libro donde la expresión, el punto de vista y las palabras concretas de Liliana eran el protagonista. Yo creo que esta es una de las maneras en las que es posible subvertir el lenguaje, la narrativa del crimen pasional y el lenguaje dominante del patriarcado, que tal como lo hace el feminicida, está creado para silenciar, para no dejar oír finalmente la perspectiva y la voz de esas mujeres que han caído ante esta violencia letal, ¿no? Por eso el libro incluye de manera bastante generosa cartas de Liliana,
escritos que fui rescatando de algunos de sus cuadernos, cosas varias. Me importaba mucho que fuera su voz y su presencia las guías mismas del libro. Y en ese sentido, he dicho ya varias veces, se lo repito hoy, ahí dice que es mi libro, que yo lo escribí, pero si se fijan, el título, la palabra de Liliana aparece también cerca de los apellidos, y esto fue algo que estuvimos pensando mucho con la editorial, porque yo creo que es un libro que está escrito en coautoría, y en todo caso a mí me importaba mucho que el libro también fuera leído así, en ese otro registro plural, en un registro en el que no era mi voz lo que importara más, sino su presencia y su perspectiva. Entonces, yo no quería ni editorializarla, ni hablar por encima suya, ni interpretarla o clarificarla, o decir no, eso no estaba pasando realmente, era esta otra cosa. Quería detenerme tanto como fuera posible y honrar las palabras que ella dejó escritas. Las vi en muchos sentidos como una especie de guía, ¿no? Como una serie de instrucciones que me había dejado para poder finalmente escribir la historia de su vida. Y tienes toda razón también en lo que decías, las historias tan violentas como estas, las historias también, por ejemplo, de la esclavitud, las historias de los desaparecidos, como lo vimos hace rato, a veces la violencia es tan fuerte que reduce las vidas de las víctimas. A veces la reduce tanto solo a una fecha, la fecha de nacimiento, la fecha de muerte, o incluso más, solo la fecha de la muerte. Yo en este libro quería poner la atención, por supuesto, a los mecanismos, a la operación misma detrás de la violencia, pero no quería yo olvidar, ni que nadie olvidara, que Liliana Rivera Garza, ante todo, tenía una vida, y lo dijeron hace rato también en la presentación, una vida compleja, tenía sueños, tenía mal humor, tenía amigos, tenía contactos, tenía planes para el futuro. Es decir, hay una vida entera, densa, hecha de muchas minucias. Y me importaba que tan grande como era la violencia, no quería no señalarla, por supuesto, pero a la vez señalarla de otra manera, ¿no? Señalarla de una forma tal que pudiéramos, sobre todo, ver esa vida, porque es justo ahí donde surge esta identificación, ¿no? Ahí podemos ver a una chica, una muchacha de 20 años, como muchas muchachas de 20 años que están comiéndose el mundo a pedazos, que están aprendiendo cosas, que están experimentando con sus vidas, con sus líbidos, con su sexualidad, que están abriéndose camino, ¿no? Y me importaba mucho eso, que Liliana, lejos de aparecer como un modelo ideal o como una víctima que nunca tuvo ninguna oportunidad, o una víctima pasiva que no tuvo, digamos, armas para enfrentarse a su situación, sus escritos no me decían eso a mí, me hablaban de una situación realmente extrema, donde ella se había concebido a sí misma hasta el último momento como una agente de la misma, ¿no? Me parece, y esa es la otra parte que señalabas del libro, que es muy importante, que tanto ella como quienes la queríamos, no tuvimos a la mano el lenguaje que ahora tenemos para identificar y reaccionar y prepararnos ante el peligro, ¿no? En 1990 casi nadie hablaba de violencia doméstica, menos de violencia en el noviazgo, casi nadie hablaba de los problemas de agresión que se llevan a cabo detrás de las puertas en el espacio doméstico, pero también en la vida pública. Ese silencio, ese pacto, ¿no?, del silencio con el que tenemos que seguir luchando, es en gran parte también responsable de que estos crímenes hayan existido en el pasado y que sigan existiendo ahora. Entonces, lo que nos contabas hace rato
de cómo hace 20 años fue tan difícil incluso llorar, ¿no? La pérdida de una compañera de clases puede 20 años después ocasionar una respuesta mucho más rápida, porque sabemos qué hacer, sabemos que hay que salir a la calle, sabemos que hay que prevenir la fuga, ¿no? del presunto asesino. Y creo que vamos viendo, por desgracia, por fortuna, hemos ido creando estrategias personales y sociales para prevenir un crecimiento mayor de este tipo de violencia. Y digo por desgracia, pues porque como sigue pasando todo este tipo de cosas, pues hay que prepararnos por fortuna, porque hay ese tipo de solidaridad y ese tipo de acompañamiento que es fundamental en este tipo de procesos. Y bueno, otra cosa que me parece importante decir antes de oír sus preguntas, y ojalá tengamos algunas, es que desde que salió el libro, justo como tú lo decías hace ratito también, ha habido personas, sobre todo jóvenes, aunque no solo jóvenes, que me dicen esto, que sienten que Liliana es su hermana, que sienten que la conocen. Y para mí yo creo que es el mejor comentario que puedo recibir del libro, porque se va tejiendo una serie de solidaridades que van más allá de lo literario, que aterrizan, que son parte de esta vida de todos los días. El 16 de julio de este año pudimos finalmente entrar al panteón donde está mi hermana, y digo finalmente porque saben, todos los panteones estuvieron cerrados por la pandemia. Pudimos finalmente entrar, y a diferencia de todos los años anteriores, en que esas visitas, especialmente la visita en el día del feminicidio, siempre habían sido y seguirán siendo muy pesadas, pero este 16 de julio yo creo que fue muy especial, porque sentimos mis padres y yo la presencia, una vez más, muy solidaria, muy emotiva, muy generosa, de personas que se han ido comunicando con nosotros a partir del libro. Y yo creo que eso es algo que no debemos olvidar. Eso es algo del poder de la palabra escrita, del poder de la escritura en general, que hay que seguir protegiendo, ¿no? Y que hay que seguir practicando también. Yo no creo en los libros que se dicen y que parece que están viviendo aisladamente en un mundo autónomo de por sí. Yo creo que de una u otra manera los libros están siempre orgánicamente relacionados al mundo en el que vivimos. Y me gustaría pensar, a mí los libros me han cambiado la vida muchas veces, me han abierto las puertas a experiencias y a puntos de vista pues que nunca habría considerado con anterioridad. Me gustaría pensar que en una pequeña contribución a cómo vivimos nuestras vidas hoy, que Liliana sigue aquí con nosotros, que tal como su espíritu socarrón, sarcástico, pero también de servicio, que se sentiría contenta de pensar que ahora su familia ha crecido, que sus solidaridades son más amplias, y que ojalá chicas, o no tan chicas, en general personas que puedan estar viviendo una situación así de difícil, tendrían ahora un acceso a un lenguaje mucho más claro y a una solidaridad mucho más amplia que ese mismo lenguaje propicia. Me gustaría pensar que este libro también puede poner su granito de sal. Eso me da mucho gusto y creo que contribuye a ese tipo de acción lo que tú hiciste, en ligar lo que pasó hace 20 años, lo que pasó hace un par de semanas, ¿no? Con una historia de hace 30 años. El tiempo no es lineal, el tiempo no avanza nada más en línea recta, ¿no? Hay hechos que lo congelan, hay hechos que se repiten y que constituyen refranes que hay que dejar de cantar de la misma manera, creo yo, ¿no? A las que hay que ponerles otra letra para contar otras historias. Entonces, eso les puedo decir el día de hoy, pero si tú tienes preguntas o ustedes tienen preguntas, yo creo que lo más interesante sería platicar un ratito. ¿Cómo ven? Sí, díganos. Ay, pero creo que habría que pasarle
¿Quieres gritar mientras? A ver si se oye. Buenas tardes, gracias por el esfuerzo que están ustedes haciendo. Sí que estoy de acuerdo en desterrar los machismos, el patriarcado, etcétera, etcétera. Yo digo que mi madre fue la primera feminista, porque en contra de mi padre nos hizo que le ayudáramos a barrer y a trapear porque no teníamos dinero para pagar una sirvienta o porque ni siquiera había quien fuera a trabajar. Entonces, fue una lucha de años que yo viví en mi casa mucho antes de que existiera el feminismo y todo esto. Ya que entró el feminismo, empiezan con un congreso enorme que hubo, no me acuerdo, en un país africano, y donde se ponen a exaltar a la mujer sin ton ni son, que a mí me pareció muy desproporcionado. Y luego llega el feminismo, lo he seguido un poquito de lejos, pero creo que ha habido muchos puntos en que entra el feminismo con una burocracia, con una falta de preparación. De mujeres que sí quieren estar en contra de la injusticia, pero que yo creo que en su actuar, en lugar de beneficiar el feminismo, lo perjudica. No lo sé. Incluyendo posiciones del aborto y cosas así. Cuando se trata de crimen pasional, yo no soy humanista, no estudié humanidades, yo estudié ingeniería, pero creo que se refiere a las pasiones humanas, tanto odio como amor. Es decir, el acumulado, por decir algo, unos 15 años de promedio de que haya estado junto a una pareja, es la acumulación de muchas pasiones. Y entonces se le llama crimen pasional, pues por ese motivo, ¿no? Porque no están ahí por un contrato de trabajo, que después puede ser que sí, ¿verdad? Entonces, de repente como que quieren todo lo establecido está mal y hay que quitarlo y hay que poner otra cosa. Y eso ha hecho que la sociedad las haya rechazado un poquito. O muchito. Y entonces personas que están dentro del mismo feminismo, sobre todo en la Ciudad de México, porque yo siento que una cosa es cómo enseñar las cosas en la Ciudad de México y otra cosa es toda la provincia, y entonces quieren imponer esta clase de cosas. Yo no le veo el problema a que se hable de un asesinato pasional, yo creo que sí lo es. Si se interpreta como que la pasión es estar en el momento casi erótico, sexual, y interpretar de ahí que la mató porque estaban en ese momento, pues está ilógico, no lo veo así. Yo creo que habría que preguntar a terapeutas, a gente que ha estudiado psicología, no una carrera simple, sino un poquito más adelante, que en México hay muchísimo de eso, y ver cuál es su opinión, porque yo vi que el movimiento se dividió en todos los feministas en que cuando yo hacía alguna junta que hubo una crítica en contra del movimiento feminista, no quisieron oírme, como los millennials de hoy, como los adolescentes de hoy, no querían saber nada, sino nada más lo que les decían las feministas, y así fueron perdiendo mucha gente. Y yo siento que esto y cuotas que han impuesto a nivel, en lugar de preparar a la mujer que sea muy destacada, y pusieron cuotas. Soy enemigo de las cuotas porque eso es una cosa artificial. Bueno, mire, ha dicho cosas bien interesantes y cosas muy polémicas, cosas que están realmente bajo discusión ya por algunos años atrás. Deja nada más tocar dos temas. El primero tiene que ver una vez más con la discusión sobre qué es crimen pasional. El problema con la violencia doméstica, algo que por cierto los expertos ya no nada más llaman violencia doméstica, porque eso nos puede hacer creer que es algo que ocurre solo en el hogar, ¿no? O solo entre parejas casadas, ¿no? Por ejemplo. Se le llama ahora con mayor precisión, creo yo, terrorismo íntimo de pareja, porque eso pone la atención sobre las relaciones de poder que se generan entre personas que ocupan distintos lugares en una jerarquía férrea de género a la que denominamos patriarcado.
El problema con la violencia íntima, el terrorismo íntimo de pareja, es que su manera de contarse va totalmente ligada con un lenguaje también muy popular y muy poderoso, que es el del amor romántico. Entonces, cuando se tienen estas dos narrativas en juego, lo que ocurre es una confusión muy estratégica, ¿no? De llamarle a ciertas acciones, de describirlas en el campo semántico del amor, cuando realmente se están ejercitando en el campo del poder. Estos crímenes no son crímenes sexuales, son crímenes de control y crímenes de poder. Y por eso hay un llamado por parte de los expertos, no solo psicólogos, sino también tanatólogos y otros estudiosos del tema, un llamado, una vez más, a tratar de identificar con mucha precisión qué cosa es qué. Por eso en el libro hablo tanto y de manera tan elogiosa de la producción de un lenguaje que nos permita decir, hablarle y describir a las cosas como son, ¿no? Que a veces parecería la cosa más simple y a veces parecería que ni siquiera es algo de lo que nos tenemos que ocupar los literatos, porque nosotros estamos para hablar de las cosas como se nos antoje que sean, ¿no? Para algo estamos haciendo un trabajo creativo. Pero a veces creo que una de las cosas más difíciles precisamente es hablar de las cosas como son. A veces lo más simple es lo que nos ofrece, lo más básico, es lo que nos ofrece un reto mucho más grande. Entonces, yo sí decía, permíteme, yo le dejé hablar, déjame hablar. La otra cuestión, por eso digo que es muy importante, y lo digo en el libro y lo repito aquí, es que aprendamos a distinguir y hablemos con mesura y hablemos con evidencia de una discusión que ciertamente es una discusión importante y es una discusión de la que penden vidas. No es un entretenimiento intelectual, no es una plática de café, aunque también nos ocupa mientras hacemos eso, pero es una discusión de la que penden vidas de muchas especialmente. Y sobre lo otro, que también es parte de una discusión muy amplia y entiendo que bastante álgida en nuestros días, fíjese que yo no suelo hablar del feminismo en singular, porque eso sería faltarle a la verdad. Realmente lo que hay es un cúmulo, como decías hace rato. Si algo saben las feministas, o sabemos las feministas, es que vamos a estar en desacuerdo en algún punto. Hay una energía crítica, para mí importantísima, en la cantidad considerable de vetas del feminismo que se han producido, no solo en México, sino en el mundo. Comparto con usted la sospecha de que un feminismo que solo se centra, un feminismo que no es interseccional y que no toma en cuenta también diferencias de clase y de raza, es un feminismo con el que yo sí me pongo a dialogar a veces de manera ríspida, porque me parece que son elementos que siempre hay que tomar en cuenta. Y yo creo que eso nos da idea de lo energético, de lo vivo, de lo lúcido que es el pensamiento o los pensamientos feministas de nuestro tiempo. A lo mejor a los que no han sufrido en carne propia los efectos de la violencia contra las mujeres, y algunos dirían, y yo estoy de acuerdo, de la guerra contra las mujeres, a lo mejor les parece exagerado que chicas muy jóvenes tomen la calle o que mujeres en general tomen la plaza pública del lenguaje para contar sus historias. A mí no me parece exagerado. Yo creo y entiendo y empatizo con la rabia de generaciones cada vez más jóvenes de mujeres que han crecido en un país que no les ha garantizado ni seguridad ni derechos. Y me parece lógico pensar que en esas circunstancias hay rabia, hay ira, hay frustración y que cuando se tiene agencia, pues hay que hacer algo y hay que hacer algo con otras, ¿no? Entonces, yo no soy de las personas que critica eso, de hecho a mí me parece totalmente comprensible. Y despierto muchos días en mi vida con el deseo de destruirlo y de quemarlo todo también, sí. Por eso escribo. Yo creo que hay ahí en la posibilidad de la escritura
hay la posibilidad de hacer eso de otras maneras, ¿no? De articularme con otras, de decir pertenezco a otro tipo de colectividades, y si de lo que se trata es de imaginar un mundo distinto al que vivimos, yo me pongo en primera línea, y de eso se trata para mí escribir, y en todo caso leer, ¿no? Por lo demás, celebro que en su familia, yo creo que haya tenido enseñanzas de igualdad en términos del trabajo doméstico. Yo creo que es fundamental. Yo creo que ahí aprendemos un montón de cosas. Quien lava trastos, quien barre, quien sabe de qué se trata, el trabajo siempre invisibilizado que se lleva a cabo en la casa, sabe el tipo de explotación que las personas que llevan a cabo este trabajo sufren, ¿no? Y han sufrido desde que hay división sexual del trabajo. Junto a esa idea, la otra cosa que digo, dije hace rato que los feminicidas siguen haciendo de las suyas porque hay impunidad, y la impunidad es una responsabilidad del aparato de justicia del Estado, es algo que le corresponde para podernos proteger, para que podamos tener vidas tranquilas y en paz. Pero también es cierto que en la casa, ¿no? Ya como parte de la sociedad civil, ¿no? También aprendemos a no denunciar, a poner en consideración de que, bueno, tal es hijo de tal, es amigo de tal, es vecino de tal, etc. Y yo creo que esa es otra de las enseñanzas con las que podemos contribuir a la identificación del peligro y a la prevención de futuras muertes. Ángel González Ramos, que sigue siendo el presunto feminicida de mi hermana, seguramente vive en algún lugar donde tiene vecinos, y él tiene una familia, tiene madre, tiene hermanas, seguramente ha de tener amigos, seguramente tiene compañeros de la preparatoria, de cuando perpetró presuntamente este crimen. Hay una cultura de silencio, un pacto de silencio que también nosotros podemos romper desde nuestra vida cotidiana, y es tan importante como exigirle al Estado que cumpla su trabajo. Creo que todos nosotros también podemos ir rompiendo ese pacto poco a poco al denunciar ese tipo de violencias ahí donde las vemos. Entonces, por eso me parece importante el señalar no solo lo que ocurre en el ámbito de lo público, sino también en toda la serie de relaciones de poder en las que estamos inmiscuidos, también en el ámbito de lo doméstico y en el ámbito de lo privado, ¿no? Lo que me preocupa, claro, es que lo del ámbito de privado muchas veces, por ser privado, se dice, bueno, eso no nos concierne, ¿no? Es algo en lo que no nos debemos de meter. Realmente muchas de las cosas que ocurren en el ámbito de lo privado ocurren en el ámbito de la salud pública también, ¿no? Y es donde también nosotros tenemos mucho que decir en nuestra vida cotidiana. Entonces le agradezco mucho la participación, y si alguien más tiene algo que decir, lo va a hacer. No, por favor, porque hay más personas que quieren hablar. Muchas gracias por su participación. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí en este artículo, Cristina. Soy una seguidora tuya. Ya platicaste ahorita sobre cómo fue que iniciaste a escribir este libro cuando abriste las cajas o encontraste las cajas de todas las cosas que tenía tu hermana. Pero yo quisiera saber, de manera tanto personal como profesional, qué fue lo que te fue preparando a través de los años para llegar al momento en el que tú dijiste, es el momento de escribir sobre esta historia, que creo que, no sé, para mí sería difícil hacerlo quizás objetivamente y plasmarlo en un libro, porque remueve tantas fibras, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en tu vida a través de los años para ahorita, después de tantos libros y tantos premios y tanto todo, decidieras como regresar y contar esa historia? Muchas gracias por la pregunta también. ¿Sabes que hay algo que se dice acerca de las revoluciones? Que yo creo que funciona para tratar de contestar tu pregunta. Según los estudiosos, la gente no se levanta en lo que después va a ser llamado una revolución, no nada más porque está harta, sino nada más en lo negativo, lo que obliga a muchos a dejar su vida cotidiana y tomar las armas, por ejemplo.
hay un elemento muy importante: debe haber esperanza de que las cosas pueden cambiar. Entonces se necesitan las dos cosas: por una parte el hartazgo, la convicción de que eso está mal, pero por otra parte la visión de que las cosas pueden ser distintas. Yo he estado pensando mucho acerca de cuál fue ese otro inicio, ¿no? Les conté ya 2 o 3 inicios, pero ¿cuál es ese otro inicio, digamos, que me permitió pensar esto ya no nada más con la frustración y con la pesadumbre, con la rabia con la que siempre lo había pensado? Y lo que te puedo contar es que hace 2 o 3 años me invitaron a participar en las pláticas que se organizaron en Chiapas, los semilleros de Chiapas, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fueron días para mí realmente fundamentales. Hubo una discusión apasionada, airada, sobre una multiplicidad de cosas en referencia no solo a Chiapas, sino al país. Una crítica por cierto, una crítica muy constante, muy abierta sobre la falta de énfasis, por ejemplo, en cuestiones de género y de feminismo, etc. Pero una de las cosas que fueron muy claras para mí es que estábamos hablando de un futuro posible, estábamos hablando de un futuro que no se parecía en nada, se parecía muy poco al mundo en el que estamos viviendo. Creo que para mí ese fue un momento, esta luminosidad, ¿no? Ese puntito, ese ver el final del túnel, ¿no? De decir, estoy harta de todo esto está tremendo, pero hay aquí algo concreto, hay vidas en juego, hay proyectos en juego que hablan de otra posibilidad. Fue justo en ese momento que yo le pedí a un amigo periodista, a John Cooper, que es un periodista norteamericano que tiene mucho tiempo viviendo en México, que me ayudara a hacer la primera revisión de la investigación hemerográfica para tratar de leer las primeras noticias que salieron sobre el feminicidio de mi hermana. Es algo que yo sabía que yo tenía que hacer, pero que no sabía si iba a ser capaz de hacerlo. Entonces de ahí John lo hizo, me entregó después los PDFs, ¿no?, de la investigación, y ahí se fueron sucediendo un montón de cosas. Entonces yo creo que sí, que uno hace cosas cuando ya no puedes más, cuando levantarte con esto en la mañana simplemente es imposible, ¿no? Pero todo ese hartazgo nunca es suficiente, al menos para mí nunca es suficiente. Yo creo que sin ese otro aliciente, sin esa otra posibilidad, la historia habría sido guardada. No quiero repetirlo otra vez, pero encontrar la voz de Viviana fue lo que hizo también la gran diferencia. Si eso no hubiera tenido, el libro que había fracasado muchas veces antes, era un libro que yo estaba intentando hacer en el registro de la ficción. Y la ficción no fue suficiente para hacerlo. Era un parapeto que me impedía, de hecho, trabajar a otros niveles con esta historia. Entonces, creo que son esas 2 cosas. Carly, algo así. ¿Sí se me escucha? No te oigo. ¿Sí? Censura. Bueno, sí, ya. Bueno, primero que nada, la verdad es un honor que la feria te haya traído a presentar este libro. Híjole, yo creo que es un libro que todas y todas deberíamos de leer. Yo tuve la oportunidad de leerlo el mes pasado y yo formo parte de un colectivo que se llama Nosotros Morres, y es de reciente creación, y hacemos actividades artísticas, culturales y educación a través de la literatura, porque a veces es mucho más sencillo que la sociedad le llegue el mensaje a través de historias y narrativas como la que creaste con tu libro. Ahora que tenemos la oportunidad
oportunidad de escucharte sobre cómo lo creaste, cómo lo hiciste todo, es mucho más fácil de comprender que sí es una coautoría, porque en un principio tú inicias el libro partiendo de cómo decides hacerlo, de la reunión que tienes con tus papás en el cementerio del panteón, y el decirle a tus padres tenemos que hacer algo al respecto y que los tres concuerden, si ya no lo dijiste, tenemos que hacer justicia, ¿no? Era algo implícito entre los tres. Con el avanzar del libro es completamente liviano. O sea, tal vez quienes no tuvimos la oportunidad, fortuna de conocernos a Liliana a través del libro, en esta forma tan hermosa y peculiar de ella de ser, de cómo sus compañeras y compañeras la describen, es exactamente igual como la foto de la portada. Esos detalles tan característicos, sus lentes, el hecho también de que decidiste, bueno, supongo que no voy a asumir, de que las letras, cuando las integraste en el libro, fuera la tipografía de ella. Es todavía darle más personalidad al libro, más peso a Liliana. Y algo que quisiera tocar de lo del libro es cómo siempre fue una persona amada, cómo siempre a cualquier lugar que ella lleva a la luz y se pueda sentir, ¿no? O sea, porque yo lo siento, en cada párrafo también, la forma en la que decidiste que los capítulos fuera un título, estaba como que te concepto, no sé qué, pero era como que capítulo 1, capítulo 2, o sea, cómo era describir esa parte de la vida de Liliana, de lo que estaba pasando en la vida de ella, ¿no? Enfocado hacia lo de la violencia de género, creo que también es importante decir cómo esta sombra de su expareja, que siempre la anduvo mandando 5 o 6 años, que la persiguió hasta la universidad, y conscientemente le impidió que Liliana formalizara otra relación. Como siempre el fantasma en vida de su amor pasado estuvo ahí y la agarraba, y Liliana, a pesar de ser fuerte, inteligente, independiente, nunca fue libre del todo. Entonces eso creo que también es muy, muy importante recalcarlo, ¿no? Como a veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? A veces como ignoramos lo que está pasando en la vida de una persona cercana, como puede ser la vecina, la compañera de escuela, nuestra propia madre, hija o abuela o nieta. Otra parte que también me encantó del libro, que fue lo del final, que sale la foto de Daniela Herrera. Es una de las periodistas y mujeres de México que yo más admiro y respeto. Y cómo, a pesar de que fue un hecho que pasó hace 30 años, cómo no se olvida. Entonces, esa imagen al final del libro me encantó porque tiene un peso que es mucho más conmovedor. Y, bueno, voy a hacer comentario porque cuando yo leí el libro, yo siempre intento que traigamos el libro a lo terrenal, al público, al que no es como tú y como yo, para todos, para la sociedad. Yo había decidido hacer un conversatorio de este libro, entonces haberte escuchado va a enriquecer toda la práctica que voy a realizar con personas que somos de la diversidad sexual y quienes no son disidentes sexuales, para hablar de la violencia de género y cómo nos afecta a todas, todos y todas. Pues es una fortuna de que pues, tuve la oportunidad de conocerte, espero que me firme mi libro y uno que compré para regalar ese día. Y pues voy a cerrar el comentario con mi título favorito del libro, que dice los corazones vivos no se olvidan de los corazones muertos. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Gracias por tu comentario. Además, déjame decir otras dos cositas. Una, que tienes toda la razón respecto al cuidado editorial, que tiene que ver con enfatizar este presente del que les hablaba al inicio. Yo quería mucho compartir el momento, lo que sentí cuando vi esas cajas, esta presencia ahí sacudándolo todo. Y lo comenté esto con los editores del libro. Se imaginarán que tuve conversaciones muy largas con los amigos de Liliana, con los colegas de su tiempo, sus compañeros de equipo, sus mejores amigas, etc. Uno de ellos, que estuvo muy enamorado de Liliana hace 30 años, me dijo, mientras estábamos haciendo la primera o segunda conversación, me dice, oye, yo quiero hacer algo. Él ahora es un diseñador gráfico, entonces estaba estudiando para eso. Dice, quiero hacer una tipografía con la letra de Liliana, porque Liliana siempre estuvo muy orgullosa de su letra, era parte de su identidad, ¿no?
Yo le dije, ah, bueno, pues está muy bien, le pasé fotografías de sus cuadernos para que tuviera acceso pues, a todas las letras minúsculas, a todas las mayúsculas, a todos los números, etc. Y en eso, ahí se quedó. Ya cuando estábamos trabajando en el libro, yo se lo comenté a mis editores, digo, por cierto, tengo esa tipografía, a lo mejor les sirve. Y se las pasé. Y ellos, sin decirme, por cierto, ya cuando estaba revisando las primeras pruebas del libro, las empecé a leer y me topé con la increíble sorpresa de que habían utilizado esa tipografía para las cartas de Liliana, lo que en efecto yo creo que sí enfatiza su presencia. Después yo les decía, claro, cuando uno le dan algo, después siempre quiere más. Les decía, bueno, pero lo único que faltó es que nos pusieran en color morado, porque esa era la letra, la tinta que usaba más mi hermana, ¿no? Y me dijeron, bueno, lo del color ya está un poquito más lejos de esas posibilidades. Pero lo mismo pasó con las cartas. Hay una que puse ahí de Liliana todavía con muchas calcomanías y este tipo de cosas, que es un documento de colores muy vivos. Y yo quería también que lo pusiéramos a color, y pues tampoco lo pudimos poner, como las fotos de Daniela. Daniela Rea, para quien no sepa, es una periodista maravillosa, es una mujer muy talentosa, totalmente comprometida, una generosidad de espíritu increíble. Y el 8 de marzo pasado, ella iba a ir a la marcha a la Ciudad de México. Yo había estado comentando con ella un montón de otras cosas y quedamos de acuerdo en que iba a llevar el nombre de Liliana a la marcha. De hecho, me mandó unas fotos en la mañana donde sus hijas muy chiquitas estaban ayudándole con las cartulinas donde iba a ir el nombre de Liliana. Y después, durante la marcha, me mandó las fotos y los videos de cómo otras estaban haciendo la pinta, ¿no? Era la primera vez que el nombre de Liliana ocupaba su justo lugar en la plaza pública. Y fue un día realmente muy importante para mí. Se lo agradezco infinitamente a Daniela donde esté en este momento. Lamentablemente no pudimos poner las fotos a color, ojalá que en otra edición, con un poquito más de presupuesto, podamos poner esas fotos también a color. Pero está lleno de esos detalles en el libro y me ha llenado de satisfacción al ver que no solo era yo, sino había un equipo alrededor trabajando en todo esto. Y bueno, como resultado de ello, se han puesto en contacto conmigo amigos, amigas de Liliana de la secundaria, de su equipo de natación, han ido agrandando las historias. Ahora ya no sé si tengo que hacer una versión ampliada, actualizada y ampliada de algunos de estos capítulos. A ver, pero sí tiene razón, pasando el primer capítulo, que es el capítulo donde entramos a los vericuetos de la ley, ¿no? a buscar el expediente, ya después entramos a territorio Liliana, ¿no? Cuando es un poco entrar al archivo personal, es el archivo que va más allá del alcance del Estado, es el archivo que contradice al Estado, ¿no? Y no que lo complementa, sino que lo dice de otra manera. Y para mí, en muchos sentidos, la escritura creativa o la literatura es eso también. Es un archivo distinto que contradice el poder. Eso sí. Pero gracias por tu tiempo. Buenas tardes. Bueno, así bien rápido porque ya se va a acabar, ya vamos con sobretiempo. Ay, es muy fuerte esto. Quiero agradecer a Kenia, que está allá abajo, por invitarme justamente a conocer este libro. Y es muy bonito cuando tú te enamoras de un personaje, y es muy bonito cuando lo vas acompañando, cuando vas conociendo su vida, y sobre todo cuando empiezas a sentir todo lo que no puedes decir, vamos a decirlo así. Como víctima, bueno, yo no fui víctima, soy sobreviviente de violencia de género. Me costaba mucho trabajo leer acerca del tema, ver notas acerca del tema, incluso escribir acerca del tema, pero me ayudó muchísimo poder encontrarme en un viaje muy similar, donde le das voz a esta persona tan querida. Y es bien bonito porque no todas las víctimas tienen hermanas escritoras, ni personas que les acompañen. Y aquí en Saltillo hay una fundación que a las personas que son víctimas de violencia les están dando un taller
y dan un taller donde las van guiando para que puedan escribir todas sus experiencias. Entonces me parece muy catártico esa cuestión, y pues yo quería exponerlo. Ya como sobreviviente, que fue lo que hice, pues tomé el dolor, lo construí. Ahora soy acompañante de protocolos de violencia, soy acompañante también para grupos de infancias y adolescencias víctimas de violencia, y me ha servido muchísimo. Y así como lo decía Kenny, hasta que no lo lees, hasta que no utilizas algo que alguien más escribió, no puedes ya darte cuenta qué es lo que está sucediendo. Hay niñas que me dicen, es que yo no sabía que eso era malo. O sea, yo no sabía que eso que mi papá le hacía a mi mamá era malo. No sabía que tenía que llamar a la policía. Entonces, te agradezco muchísimo que hayas hecho esto, agradezco muchísimo que hayan traído esta actividad y sobre todo, pues bueno, a conseguir el libro porque vale la pena. Nos sirve a todos porque creo que un arma muy importante para esta cuestión en cuanto a violencia de género es la empatía. Y tú empatizas perfectamente porque nos describes, pero como decía Laura, hay veces que no nos dejan. O sea, en cuanto a los medios, en cuanto a las notas en prensa, no nos dejan enamorarnos de esas mujeres que desafortunadamente pierden la vida o son víctimas de violencia. Entonces, pues bueno, yo quisiera aportar eso. La empatía es algo muy importante y te agradezco muchísimo. No, muchísimas gracias a ti. Y una vez más, dos comentarios y después si quieren ya nos vamos, pero has dicho dos cosas que no puedo dejar pasar. A veces hablamos con mucha ligereza de algo que puede hacer la literatura, la ficción en especial, es dejarnos vivir por unos momentos en los pies de otros, en los zapatos de otros, decimos, ¿no? Yo creo que hay ahí un ejercicio radical de la imaginación y un ejercicio radical de la empatía que sigue siendo relevante para nuestra vida cotidiana. Creo que de ahí sale el que podemos no estar de acuerdo, ¿no? El que podemos discutir, el que podemos pensar que no todo se reduce a lo que ocurre aquí, sino que tenemos todas estas otras posibilidades de experiencia alrededor de nosotros. Y ahí también la energía para subvertir discursos dominantes como ese del patriarcado, ¿no? Y la otra cosa que decías que también es muy importante es esto, que todos contamos, ¿no? Todos debemos contar como parte de la comunidad donde vivimos, pero aparte todos contamos nuestras historias, y tener la posibilidad de contradecir una vez más al discurso dominante y poder contar las historias desde otra perspectiva es un ejercicio irreemplazable y fundamental. Y por eso inicié hoy hablando de estas historias que no pedimos, de este libro que están contando los familiares de personas que han desaparecido y a los que se les sigue buscando. Yo creo que ahí tenemos un montón de cosas que investigar en estas otras maneras de bregar el mundo y otras maneras de irnos contando a nosotros mismos y sobre todo a las generaciones que vienen. Muchas gracias por tus comentarios y muchas gracias a todos por estar aquí. Qué bonito se siente estar en Saltillo, fuera de la pandemia, por una vez después de todas estas décadas encerrados. Gracias a todos. Del libro Invencible Verano de Liliana, no sin antes también hacerles partícipes de esta entrega que tenemos presentes, que por parte de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021 tenemos para la autora y para la presentadora. Muchas gracias. La autora va a estar firmando en el stand de la Secretaría los libros, que por cierto también tenemos aquí en la Feria del Libro, porque son gustosos de buscarlos, comprarlos y estar con ellas. Igual, incluso entablar un círculo de conversación ahí mismo a la hora de que estén firmando. Gracias.